Vamos ahora a presentar a continuación el primer panel, el panel Mutuales de Ahorro y Crédito ante los nuevos escenarios económicos y sociales. El moderador, el licenciado Fabián Brown, a quien invitamos. Él es el director del IECAM. Y en este panel está el doctor Arnaldo Bocco, que también invitamos. Fabián presentará al doctor Arnaldo Bocco, quien tocará el tema desafíos financieros y oportunidades de desarrollo. Buenas tardes. Ante todo, un profundo privilegio, Alejandro, que me hayas convocado para presentarlo a Arnaldo en este congreso. Realmente es un intelectual reconocido, un hombre que desde hace muchos años fue el iniciador para todas las iniciativas que tuvimos de iniciar el estándar de la educación superior en el movimiento mutual. Así que nuestro reconocimiento a todo lo que hicieron desde ese tiempo. Bueno, el doctor Arnaldo Bocco es un economista egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es maestrando por la Universidad de Flaxo y doctorando por la Universidad de York en Canadá. Así que tiene una amplia trayectoria formativa en este sentido. A su vez ha sido docente en la UBA, docente en la Universidad de Luján, en la Universidad de Río Cuarto, en la UMET, ¿no? Y en la misma Universidad de York, en Canadá. También ha sido director del Departamento de Economía en la Universidad UMET, donde hemos trabajado en esos años. Pero no solo tiene una formación académica, como vieron, que haya alcanzado los máximos estándares posibles, sino que también tiene una trayectoria técnico-profesional impresionante. Fue director del Banco Central, fue presidente del BICE, estuvo en el directorio del Banco Ciudad, fue presidente de la Corporación para Buenos Aires Sur, que todavía está vigente y lleva adelante trabajos de planificación desde hace mucho tiempo. También ha sido consultor del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. En definitiva, Arnaldo reúne estas dos cualidades de toda experticia de conocimiento y de un conocimiento aplicado en la gestión. Así que, Arnaldo, realmente una alegría que que vaya a ser nuestro panelista en este tema. Como decían quienes nos precedieron, Marcelo, Alejandro, la ayuda mutua es un servicio esencial del movimiento mutual, porque encarna, a través de él, se materializa la solidaridad, la reciprocidad y también el desarrollo local, el territorio, en esto como nos decía Alejandro. Ahora bien, toda construcción del futuro implica incertidumbres. Vivimos en un mundo donde la tecnología, y fundamentalmente la tecnología digital, en los últimos 5 años, hemos prácticamente cambiado nuestras pautas de comportamiento, nuestros hábitos, y sabemos que esto está cambiando profundamente. Hablar del Bitcoin, de la FinTech, o hablar en términos digitales, todo lo que implica esta sociedad, es un desafío. Y para ese desafío, el movimiento tiene, como nos dijo recién el presidente del INAES, tenemos que adaptarnos al mundo que viene. Y adaptarnos con nuestros valores, adaptarnos con las herramientas que tenemos.
Y la principal herramienta que tenemos es la capacitación para enfrentar estos desafíos. Quien nos va a ilustrar sobre este mundo incierto y sobre los desafíos que tenemos es Arnaldo en este momento. Así que, Arnaldo, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. La verdad que me pone un poco incómodo cuando empiezan a leer el currículum porque eso significa que uno tiene muchos años por delante. Bueno, gracias. La verdad que me emociona venir siempre a este lugar, ver tanta gente, mucha expectativa. Tengo un vínculo obviamente con la CAM de histórico, con amigos. Contribuimos a la formación de los primeros cursos para la diplomatura en la administración financiera de mutuales. En ese momento yo estaba en el Banco Central, después volví de nuevo un segundo mandato como director. Porque lo heredé de un pueblo del interior de Córdoba, donde soy yo, digamos, donde mi abuelo, que era inmigrante, fue el primer disparador de una cooperativa y esa filosofía de vida fue en mi casa, estuvo todo el tiempo. Digamos. Mi padre, que fue continuador, mi abuelo era el suegro de mi padre, dedicaba muchas horas del día a la cooperativa y bueno, uno sigue con ese modo de vida, apelando a lo que decía recién en las intervenciones tanto Alejandro como el presidente Linares. En general es un mundo de una sensibilidad muy especial. Lo que quiero señalar es que estamos en un momento muy difícil en el mundo porque los ciclos de velocidad con que se producen los cambios y los saltos es cada vez más corto cada ciclo y la velocidad es cada vez más elevada. Entonces las exigencias son obviamente diferentes con el paso del tiempo. Y para dar esta charla leí mucho, porque en realidad me interesa mucho dejar algunos mensajes que son parte de las cosas que hizo el mundo y se equivocó, y otras que todavía no hicimos, pero estamos en posibilidad de alguna manera encararlas. Las mutuales han vivido, como bien se dijo recién, ciclos en los cuales vienen de una integración con las comunidades, traída por una filosofía de vida del exterior de inmigrantes que venían con la idea de recrear su modo de vida en su país de origen para proteger a su propia comunidad, después se fue haciendo extensivo, etc. Pero hay un momento en que las mutuales devenidas en entidades financieras en el sistema, sin demasiado marco jurídico fuerte como es el sistema financiero, es regulado altamente en todas partes del mundo, muy regulado. Al ser jugadores, el sector, aunque no lo sepa, se los voy a decir porque yo tuve una gran relación con el presidente del Banco Central del presidente Menem, que fue el que, para mi juicio, un gran impulsor indirectamente de las mutuales, Pedro Pou, cuando decidió que había que cerrar bancos en la Argentina. Y lo digo esto por una cuestión que después la voy a retomar. Y empezó a convocar bancos, algunos de los cuales eran cooperativos, a decirle, miren, hasta acá llegamos, va a haber concentración bancaria, el capital extranjero va a ser muy fuerte en el sistema bancario, y de pronto encontramos ciudades muy importantes, pueblos muy importantes, economías muy sólidas en el interior, por pequeñas que fueren, en las provincias más ricas de la Argentina, por lo menos hasta hoy, veremos más adelante si la minería, el petróleo y el gas, como creo que va a pasar, van equilibrando regionalmente la riqueza, y también van a tener que estar ahí ustedes, digamos, se cerraron entidades bancarias en muy poco tiempo, perdieron gravitación cultural, etc. Y el dinero es como el agua. El dinero está siempre. Si no lo controla un banco, va a haber siempre alguien que la sociedad se va a dar un mecanismo de organización para controlarlo. Y ahí fue el gran salto de las mutuales. No fue un salto de conquistar la luna, porque empezaron aprendiendo sobre la marcha, caminando y aprendiendo, caminando y aprendiendo. Entonces, ese fue el inicio, para mi modo de ver, de un gran jugador, que todavía lo sigue siendo,
en el mundo financiero y consolidó posiciones en lugares que todo el resto del sistema no lo estaba viendo, entre otras cosas porque el mecanismo defensivo de las entidades que se habían ido estaba siendo desplazado. Ahora estamos viviendo un momento parecido al de Pedro Pou. O sea, yo quiero ser justo, tengo la edad suficiente y la experiencia para decir todo lo que voy a decir ahora, para que ustedes estén atentos a las cosas que se discuten puertas adentro en las entidades reguladoras de la actividad financiera en la Argentina. Con esta gestión, con la que yo participé, con las anteriores, con las que gracias a Dios tengo una muy buena relación y siempre las puertas están abiertas y tienen personal de línea en las entidades de altísimo nivel de calificación. Entonces, hoy nosotros tenemos más de 70 entidades bancarias y financieras. 15 de ellas controlan el 87% del crédito y soy bastante generoso con el siguiente resto. O sea que hay una enorme cantidad de bancos que controlan menos del 1% del crédito y los depósitos. Con el agravante que el sistema cambia y a medida que sos más chiquito, la capacidad de adaptarte a la demanda que tiene el sistema es muy, muy difícil. Entonces, ¿qué te quedás? Te quedás con el 0,5 de los depósitos y vas jugando ahí, pero paralelamente te suben los costos, tenés que hacer inversiones informáticas, de ahí tenés que dar un salto. Es decir, hay todo un mecanismo que la propia dinámica de la actividad va llevando, te aparecen toda una cantidad de cosas nuevas. Recuerde que el dinero, como dice esto, es línea 1, línea 2, A, B, no, es todo línea 1, muchachos. Hay dinero declarado y no declarado. O sea que si ustedes me dicen cuántos dólares hay en la Argentina, no, en la Argentina hay una determinada cantidad de millones de dólares que el Banco Central contabiliza porque es una suma menos resta. Es la cantidad de billetes que entraron a la Argentina menos la cantidad de billetes que se exportaron de la Argentina. Y los dólares están adentro. O sea, ahora si después coincide con las declaraciones, no declaraciones, depende del gusto que tenga que tenga la entidad que regula distintas actividades para saber cuántos dólares hay. Pero el Banco Central sabe día por día, al final, cuántos pesos hay, cuántos dólares hay. ¿Dónde estarán alojados? Es un problema del que los tiene, digamos. Después. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy tenemos una sociedad hiper tenedora de dinero. Y acá va un punto que lo esbozó recién Alejandro y Marcelo también. Nosotros debemos venir lo siguiente. Acuérdense que 15 bancos, de los cuales tampoco esos 15 no se vayan a creer que manejan en partes iguales la partecita del 85. Hay unos que tienen mucho y otros que tienen poco, pero imagínense el poco que tiene 10 veces más que el que tiene en el renglón de abajo, que tiene entre 1 y 0,5% de los depósitos. Entonces, hay un tema, digamos, importante, es que en ese contexto empezó a aparecer una modalidad de trabajo donde ni los bancos atendían a la gente, a pesar de que ahora voy a dar datos muy concretos. Hay 99 millones de cajas de ahorro activas en la Argentina y 78 millones de cuentas CB corta U de parte de la FinTech. O sea que si uno no está bancarizado en la Argentina es porque alguien falla. Pero no es el público el que falla, son las entidades las que fallan. Y eso que no consideré las cuentas de ustedes. Estos son datos al día de ayer. O sea, ese dato es transparente, uno puede ver, incluso es curioso, yo en ocasiones miraba cuánta gente no mueve los depósitos. Digo, gente que cobra un salario muy alto y con el paso del tiempo ves que el salario va subiendo el saldo de la cuenta bancaria y nunca hay extracciones. Eso lo mirábamos mucho nosotros para ver si ese tipo, ¿por qué los bancos no lo convocan para que ahorre? Ahora sí, evidentemente, la innovación financiera ha llevado a que aparezca un nuevo competidor, que hoy no se habló, que son las ALICs, ¿no es cierto? Sobre las que también, al estilo argentino, siempre somos exuberantes, nosotros no nos medimos en eso. Los países, digamos, que más ALIC tienen en el mundo son las viejas casas de bolsa, Brasil, que tiene 73. Nosotros tenemos 283 ALICs.
que también le juegan un rol de competencia al sistema. ¿Por qué? Porque han creado fondos de inversión, lo cual es legítimo, porque el mundo, ese se llama mundo de la banca de inversión. Ya los bancos no son el lugar donde la gente invierte. La banca se ha convertido en un ámbito transaccional y así va a quedar porque todo el mundo funciona así y evidentemente si el banco quiere manejar un fondo de inversión se lo crea por fuera, tiene su propia LIC o se asocia con una LIC y empieza a manejar grandes sumas de dinero que no conviene tenerla adentro porque evidentemente son volátiles y eso le genera problemas de sustentabilidad, de balance, de la posición de efectivos que tiene que tener todos los días y los que llaman numerales en los bancos. Entonces, la etapa que viene es una etapa de mucha selección natural que va a ser el sistema. Yo digo, las mutuales están llamadas a jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque la etapa que viene es una etapa que tiene en pleno ascenso la competencia que ya empezó hace unos años, varios años, y cada gobierno tiene sus inclinaciones. Pero hay una que la tienen todos los gobiernos. La fintech enamora a los funcionarios públicos. Las enamora. Entonces, si no es por una cosa o por la otra, siempre va a haber funcionarios que están protegiendo a la fintech. Eso lo veo yo y yo no soy anti-fintech. Yo tengo muchos clientes míos que son fintech importantes. Y veo cómo se desenvuelve. Entonces, por ahí se los protege, por ahí no se los protege. No estoy hablando de este gobierno, de todos. Entonces, lo que digo es, ahora viene una etapa que es muy exigente y con mucho respeto, se lo quiero decir al licenciado Colom, estamos hablando de 1.000 millones sobre 60.000 millones de crédito que hay en la Argentina. Digo, es un soplido y esto tiene que ver con fortalezas institucionales. Entonces, es muy bueno que haya traído el tema porque para mí, para el mundo mutual es una cifra muy relevante que hay que custodiarla. Y la competencia, recién lo mencionó Alejandro, la cantidad de jóvenes, digamos, entre 16 y 32, 34 años, es un número muy fuerte en términos de los jugadores que hay en el sistema financiero como clientes del sistema financiero. Entonces, es cierto, son entidades de la economía social, pero ustedes viven de hacer negocios, que es en tomar dinero, ver la caja de ahorro que tiene y darse vuelta y ver cómo colocan ese dinero en el mercado con un spread, será más alto, más bajo. No es el más alto el de las mutuales, o sea que pueden jugar a competir en ese sentido. El segundo punto que me parece importante en este tema es que hagan un ejercicio de proteger a sus ciudades, a sus pueblos, a los lugares de pertenencia. ¿Por qué? Porque es mucha la necesidad y es 10 veces más grande la ignorancia de la gente sobre el uso del dinero. Puede tener caja de ahorro, pero ustedes van a tener al jubilado que está media hora esperando cobrar el dinero, se da vuelta, sale a la calle con el dinero y va y compra con la tarjeta que le dio el banco o quien le pague. No va y paga en el supermercado con la tarjeta y se ahorra, porque si no, ¿qué hace en el día así, no? Hace la cola del banco y después va a comprar. Entonces, tenemos que tratar de ver cómo ese tiempo muerto que tenemos, el sistema lo utiliza en beneficio. Entonces, tenemos un segmento de la sociedad golpeado en este momento, por eso ha subido tanto la morosidad, espero que en las mutuales no sea tan alta, pero en el mundo financiero ya vieron los balances de los bancos presentados, está muy asociado a la morosidad. La morosidad es pyme también, la morosidad es de las corporaciones. Entonces, este es un momento de calibración, de mucha exigencia de los sistemas con relación a los sistemas de préstamos. Uno puede tener una gran cantidad de iniciativas para llegar, pero también hay que proteger que el dinero que estoy prestando no es mío, es del asociado que vino, me lo dejó en un plazo fijo, que yo me doy vuelta y se lo presto a otro. Entonces tengo que mirar bien el riesgo que eso implica y formarme para eso, porque naturalmente el que viene a pedir un crédito porque está con una posibilidad de tener una oportunidad que probablemente no lo puede financiar solo, el crédito es el capital adelantado que seguramente él va a tener con el paso del tiempo, una vez amortizados los intereses y el pago del propio capital tomado.
Pero es un tema relevante. Entonces, ¿qué pasa? La estructura de oferta de crédito ya no es la misma. Hay una estructura que te golpea por las redes sociales, hay una estructura que te golpea, que llega a la puerta de tu casa, digamos, todos los días, y esa estructura termina venciendo por persistencia. No es que llegó porque llegó, no la trajo una correntada, vino porque hay una política deliberada, el sistema camina hacia ahí. Entonces, dos ejemplos. Yo miré todas las mutuales en el mundo, qué le estaba pasando hoy. En Canadá, que es muy fuerte la economía solidaria en Canadá, en Francia, en Italia, que es muy fuerte, en España, que es muy fuerte la cantidad de recursos que manejan, y todas sienten que llegaron tarde al cambio. Entonces, cuando vos llegas tarde, ¿qué haces? Comprás el servicio, lo que no está mal, pero no se olviden que le estás dejando una parte del negocio al que le estás entregando la compra y tu clientela. Y hay un punto que, así como les dije, que hay entidades bancarias que exceden, hay otro punto importante. El Banco Central lo está haciendo con mucha prudencia, el actual Banco Central con mucha prudencia, pero se viene lo que se llaman finanzas abiertas. Finanzas abiertas. Imagínense lo que va a significar como disparador que los bancos están aterrados. Porque finanzas abiertas significa que todos los datos de la sociedad están abiertos. Yo pongo el DNI de cualquiera de ustedes o el mío y ustedes van a poder ver qué consumo, dónde tengo asegurado el auto, dónde vivo, qué uso con la tarjeta de crédito, etcétera, porque es la tendencia mundial. Entonces, ya no hay cliente del banco, de la fintech o de tal, digamos. Los bancos dicen, no, esto lo impulsan la fintech dice, no, guarda que a nosotros también, si no nos manejamos bien, nos va a arrastrar. Digo, tu clientela pasa a ser argentina. Y a vos te va a pasar que el socio, si vos no le ofreces un buen sistema de atracción, va a venir esa fintech y va a tener el correo electrónico, el WhatsApp, el timbre a la casa, pero lo que tenía en la mutual se lo puede llevar. Es más, en los cursos que damos, donde yo escuché de los alumnos que tenemos, dicen que ya Mercado Pago le está llevando a muchos el día que llevan y le ofrece la posibilidad de ir a su fondo de inversión. No está mal para el individuo, pero para el sector no está bueno eso, digamos. O sea, ahora esto implica cambiar la cabeza. ¿Por qué? Siempre hay espacio para participar. Miren, acá recién los que me precedieron dieron el dato sobre crédito. Italia tiene 140% de crédito sobre el Producto Bruto. Chile tiene más del 120%. O sea que no es que estamos comparando. Chile tiene más de 120%. Nosotros tenemos 12%. Como bien dijo Alejandro, tuvimos el 24% en el periodo de los 90%. Y vamos a tener seguramente 24, 25, 30 en un par de años, digamos. ¿Qué significa eso? Que tenemos una luz de crecimiento muy importante, pero esa luz de crecimiento del crédito que yo voy a llegar a mi asociado tiene que ser distinta del resto. Tiene que ser distinta, para que yo le gane de mano a alguien que tiene mucho más espalda que yo para llegar a mi asociado. Entonces, primer punto es cómo va a crecer el sistema. Segundo, esto es dato, no relato, como decían antes, ¿no? No va a haber más dinero físico. No va a haber más. Pero no por los motivos que se discutieron vez pasada, si estaba bien o estaba mal. No va a haber dinero físico por una razón. El mundo hace rato que ya tomó el camino de dejar el dinero físico y pagar con el celular, con la tarjeta, por cercanía, etc. Pero hay una razón económica. Cada vez hay más demanda de dinero, pero es cada vez más caro imprimir dinero. No en términos macroeconómicos, que podremos hablar mucho sobre eso. En términos físicos, hay 2 proveedores de papel, un proveedor de tinta, un proveedor de hilo de seguridad, un proveedor de diseño. ¿Cómo haces una licitación? ¿Qué precio pagás? ¿Contra qué referencia pagás? ¿Con el pasado? ¿Con qué moneda? El dólar se va devaluando con el paso del tiempo, pierde valor.
Eso también tiene que decirle a los socios, que la saquen donde la tienen, del canuto, porque el dólar BIM, hoy el 52% del comercio mundial es en dólares, el resto ya no es más en dólares. Entonces, o las transacciones financieras. ¿Qué pasa? Supongamos que el mundo está previendo que en 5 o 6 años ya va a haber mucho menos dinero, ustedes van a ir a cualquier país desarrollado que hay lugares que dicen no acepto efectivo. Lo habrán visto en algún lado si estuvieron de viaje. No acepto efectivo. Acá es no, al revés, acepto efectivo y te hago un descuento. Bueno, eso tiene que ver, todavía no apareció el muchacho que le mira las cuentas al lugar. Cuando venga el Open Finance vas a ver cómo enseguida van a blanquear el tema. Lo que yo digo es, cuidado, porque nosotros ya vimos una experiencia silenciosa. Yo estoy seguro que ustedes no la conocen. Cuando yo ingresé en el segundo mandato nos agarró la pandemia. En ese momento trabajamos en la idea de sacar el QR, que era con todo respeto lo voy a decir en polaco, un quilombo bestial, y armar el QR para una sociedad que no entendía lo que era un QR. Pero qué sé yo, en los países de Asia se usaba hacía 6 años, 8. Y sacamos, por efecto de la caída de las cajas compensadoras diarias, el cheque electrónico. Y le dimos pedal al cheque electrónico. Hoy tiene casi el 90% de las transacciones, el 92%. Y se estima, el Banco Central estima que en 1 año y medio no va a haber más cheque físico. O sea, ustedes se dan una idea que hay que ejercitar algún cambio puertas adentro dentro de las sociedades que estamos cada uno de nosotros, porque esto va transformando todo, digamos. Seguramente vamos a encontrar la vuelta, somos muy ingeniosos, no habrá dinero físico, pero de alguna manera vamos a encontrar para gambetearla, digamos, y pasarle la pelota entre las piernas. Pero lo cuidado con esto, pues esto instala otra cosa. Y acá voy a ir a un punto que recién se mencionó con el tema de los jóvenes. Yo les pido, armen grupos de trabajo, lleven las mutuales a los colegios secundarios, den muchas clases de inclusión financiera con la mutual, explíquenle a los chicos qué es una mutual, porque no saben si es una lápida, un lugar donde hay plata o una entrada a un recital. Lleven a los colegios las mutuales, hablen con los profesores, porque ahí es donde se pierde la batalla. La batalla se pierde ahí, que ya la perdimos en educación, porque la perdimos en la sala de profesores. No estamos a la altura de lo que el chico quiere. Ahora, si el chico no recibe la clase de historia, física o química, más o menos como es demandada en el mundo, imagínense si le van a dar importancia a la presencia del dinero, todavía no lo manejan. Ahora, cada vez hay más chicos que manejan el dinero, más pícaros. Ayer leía que hay una aerolínea de 20 años, los pibes que ya autorizaron a volar en vuelos cortos en la Argentina, o sea que bajó la edad de la iniciativa. Bueno, lleven las mutuales a los colegios, lleven a las mutuales a los clubes para que se hable con los socios, porque es la manera de volver a reubicar al socio dentro de la mutual. Sean generosos con los socios, sean generosos, explíquenle cómo funciona el mundo y la economía y su dinero, porque la gente cree que a lo mejor tiene X cantidad de miles de pesos o de dólares y con eso puede hacer cosas que para ustedes seguramente será insignificante. Entonces hay que trabajar sobre eso. Es muy relevante. A los mejores chicos que aparezcan, llévenlos a la mutual a trabajar, háganle pasantías. Porque ellos van a hacer lo que le está indicando el mundo mutual que no hicieron. Que es convocarlo y decir, bueno, a ver, en mi pueblo, ¿cuánta gente vive? 10.000 personas, vamos a un número arbitrario. 10.000 personas. ¿Qué hacen las 10.000 personas? La mutual, el consejo directivo, ¿saben lo que hacen estas 10.000 personas? No. Bueno, analízame el padrón electoral, mírame cuánta gente vive, qué consume, a dónde está trabajando, esa información está en todas partes. Y si no está, cuesta muy poquito dinero conseguirla, porque es cada vez más transparente la sociedad. Hagan estudios estratégicos de inclusión regional. Es la manera de saber que el chacarero que vendió la leche o el que vendió el cereal o el que produce para Vaca Muerta porque tiene una fábrica que se logró meterse en la cadena, el que exporta la arena de Entre Ríos, sigan dándole apoyo a esa gente y tráiganlos, convoquen a los empresarios. No importa si mañana el empresario no va a traer plata, que el empresario sepa que está la mutual.
que el banco no le gane cuando le da el crédito la nómina salarial para que él le dé el crédito y ustedes no se lo den. Entonces, la etapa que viene es una etapa muy exigente. Esto estoy hablando en el plano humano. En el plano técnico no hace falta que contraten grandes genios. Entren a cualquier de los aplicativos de inteligencia artificial y digan, quiero informatizar mi mutual. Tengo tanta cantidad de socios, tengo tal esquema de gobierno societario, quiero hacer esto. Le van a dar el plan de inversión armado por 0 pesos. No hace falta hacer locuras. Hay que hacer las cosas como están hoy disponibles. Probablemente habrá mutuales grandes acá que no pueden hacer esa información, conseguirla tan rápido. Bueno, contratarán a alguien, no sé. No se duerman porque lo que viene es muy rápido, es muy veloz y no son humanos los científicos. O sea, el cambio técnico viene a una velocidad que el ser humano demora bastante tiempo. En algunas cosas somos mucho más rápidos que ellos y en otras no. Entonces voy a aterrizar bien esto, porque si no te informatizas en el sentido de armar la estructura que implica administrar, pero si vos ya tenés programas que te dicen en qué tenés que invertir el excedente diario, en cuál de los bancos, en cuál de los fondos de inversión, yo tengo tanta cantidad de excedente por día, bueno, el programa, a ver, ¿qué hago? En 30 segundos, ¿qué 30? 3 segundos, 5 segundos, te dice, hoy tenés que invertirlo aquí, mañana te va a dar tanto tasa de interés, etc. No es muy complejo hacer eso. Si traigo una generación más joven, se va a revitalizar. Ahora, eso también, y lo respeto mucho, puede ser que la propia mutual diga, hasta acá llegué, yo quiero trabajar de esta manera, etc. Es como salir sin rueda de auxilio. Uno sabe que tiene un riesgo alto. Este es un momento para pensar muy bien el futuro, porque va a ser implacable. Pero le insisto, ese futuro es implacable para la fintech, para los bancos, para las ALICs, para todo el mundo. Porque el proceso no es gobernable. Hasta cierto punto un gobierno puede intervenir en esto. Son las tendencias mundiales. Y todavía no hablé de la más... Lo voy a anunciar, no voy a entrar en eso. En muy poco tiempo van a tener los activos virtuales. Los van a tener. Ya lo deben tener algunos, digamos. Pero yo no quiero saber si los tienen o no los tienen. Lo que les quiero decir es, cuidado, porque hay chicos que como no le damos oportunidades, compran activos virtuales. Hay gente muy humilde que va y compra activos virtuales, no tiene idea de lo que está comprando, lo hacen como un juego. Y les voy a dar un dato. En el ámbito que ustedes se mueven. La provincia de Buenos Aires, solamente, escuchen este dato, la provincia de Buenos Aires, en los últimos 6 meses, solamente en juego estatal, mueve 9 billones de dólares. Vamos a decir que son 9 billones de dólares, de pesos, perdón. 9 billones de pesos, son 12 ceros, 12 ceros, Eso mueve el juego. En ese solo canal. Ese vector mueve esa plata. Entonces, entiendan que lo que tiene la mutual es resetearse, plantearse ante la sociedad cómo se enfrenta la etapa que viene, y yo me doy cuenta que hay lugares que si tuvieran una mutual la vida sería distinta, porque los bancos no le dan atención a pueblos que generan un valor agregado interesante, que tienen agricultura, industria, tienen producción agroindustrial, tienen energía, etc. Me fui muy lejos, ¿no? Y no tienen manera de tener controlada, entonces terminan haciendo 40 kilómetros para llevar, todavía existe eso, el dinero, y para ir a buscarlo porque hay lugares que ni siquiera tienen un cajero automático. Entonces, para sintetizarlo, soy muy optimista, como bien lo dijo Marcelo recién, es un momento muy especial, requiere cabeza muy fría. Si no sabemos cómo hacerlo, es como cuando uno se siente mal. Tiene que ir a un profesional que lo aclare, digamos. Pero no dejen de pensar que el mundo que viene va a ser muy distinto. No es que
bueno, como decían nuestros padres, no, va a ser distinto, vos estudiás. No, no alcanza. No alcanza. Es mucho más exigente. Es diaria la formación. Todos los días tenés que dedicarle una hora a estudiar, para los que dirigen cosas. Leer las resoluciones, leer los mercados, mirar cómo funciona el sistema de crédito. Digo, yo sé que hay gente que yo conozco acá que lo hace y les va bien, por eso les va bien, porque en realidad van a caballo de la ola, pero guarda que el surfer más capaz del mundo también se cae en la ola. Entonces, lo que digo es un momento muy importante de grandes cambios y de grandes desafíos. La mutual tiene esas ventajas que no tiene el resto del sistema. Ahora, hay muchos en el sistema formal que sí hacen lo que yo digo. Van a los colegios, tienen centros culturales a los cuales convocan para que venga alguien y hable de determinada problemática. Hoy será, no sé, el sarampión, mañana será el SIDA, otro día será la educación, los astros, no sé, lo que sea. Pero a la gente hay que tenerla. Hay que proteger al socio. Y al socio es como cuando uno tiene una deuda. Al acreedor hay que darle plato o bola, pero hay que darle algo. Uno cuando es deudor tiene ese tema. Si no puede pagar, bueno, me acerco, hablo, etc. De esa manera se administra mejor la morosidad. Los bancos no la pueden administrar así, porque te ejecutan. La mutual puede manejar la morosidad, si tiene el problema ese. Para ir cerrando, quería usar estos disparadores. Nosotros los usamos permanentemente en los cursos. A veces pareciera que estamos hablando en arameo nosotros o en otro idioma, pero nosotros hemos tenido casi 30.000 alumnos en 8 años, 9 años, y ha sido muy útil. Creo que ahora tenemos que reforzar la capacitación, probablemente más selectiva, orientada, etc. Y bien lo que señaló el INAES, Marcelo, cuando dijo, bueno, el INAES tomó la iniciativa, yo creo que hay que tomar ahora iniciativas en el sentido de capacitar con más fuerza por distintos lugares. El INAES no tiene recursos ilimitados, entonces hay que hacerlo con la propia plata de las mutuales tienen que estar muy atentas, y además tenemos que tener un poco más de generosidad. Una de las cosas que nosotros aprendimos con Enrique, cuando trabajamos en el tema caja de crédito, fue que en Italia las asociaciones locales, regionales de caja de crédito tienen una sola unidad de auditoría, de lavado, de informatización, de alojamiento de datos, de tal manera que se prorratea entre las mutuales el costo que por ahí es mucho más elevado si se hace en forma individual. Y me parece que es una iniciativa que en el mundo se está valorando mucho porque obviamente implica abandonar un poco de egoísmo, pero lo que pasa es que si eso no se hace, y contamos la experiencia europea, cuando vino la crisis de Grecia, Europa obligó a todos los países, en el caso de la banca cooperativa, en el caso de los bancos mutuales, a convertirse en sociedades anónimas. Nosotros tenemos un amigo que le produjo un dolor tan importante que el tipo un sábado a la tarde que estaba resistiendo en una asamblea le dio un paro cardíaco y se murió. O sea, una persona que amaba el mundo solidario y no soportó que tenga la obligación que el Estado le imponía, ni siquiera el Estado de Italia, el Estado de Europa como un todo. Para evitar eso, que ojalá no pase nunca, hay que estar preparados. Y para estar preparados hay que tener todos estos frentes con las luces bien prendidas. Yo estoy seguro que el mundo mutual, así como superó situaciones buenas, que aprovechó evitar y gambetear malarias en determinado momento, aprovechó potenciar los desarrollos económicos de cada pueblo, de cada ciudad, de cada ámbito en el cual se mueve, esta no la va a dejar pasar. Se va a poner al frente del cambio que requiere la economía social. Muchas gracias.